Saben, muchas veces los riesgos más grandes para una casa, para una propiedad, son los que no podemos ver. Están justo debajo de nuestros pies. Hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a descifrar esa historia oculta que nos cuenta el suelo y, claro, cómo impacta en la estabilidad y el valor de una construcción. Y bueno, casi siempre la historia arranca con algo que parece, inofensivo, ¿no? Algo que seguro muchísimos hemos visto en casa, una simple grietita en la pared. Pero ojo, es justo ahí donde empieza todo el misterio que vamos a desentrañar. Entonces, nos topamos con esta grieta, y la pregunta del millón es, ¿será solo pintura que se cuarteó o de verdad es una señal de alerta de algo mucho más grave? Para saberlo, tenemos que ir más profundo. Para empezar a resolver este rompecabezas, lo primerito es saber dónde estamos parados. Miren, los problemas geotécnicos se dividen básicamente en dos grandes grupos, y entender la diferencia entre ellos, créanme, es clave. A ver, esto me encanta porque simplifica algo que puede ser muy técnico. Por un lado, a la izquierda, tenemos los problemas de superficie. Piensen en un mal drenaje, por ejemplo. Sí, son una molestia, pero por lo general se pueden arreglar sin tanto lío. Ahora, a la derecha, ahí la cosa se pone seria. Hablamos de problemas de subsuperficie, como los famosos suelos expansivos. Estos son los que de verdad ponen en jaque la estructura de un edificio y, claro, las reparaciones son muchísimo más complejas y caras. Muy bien, entonces, ¿quiénes son los verdaderos villanos detrás de estos problemas más graves? ¿Los que vienen de abajo? Vamos a presentarles a los sospechosos más comunes en el mundo de la geotecnia. Empecemos con nuestro primer sospechoso, los suelos expansivos. La forma más fácil de entender esto es, con la analogía de una esponja. Imaginen que debajo de la casa hay una esponja gigante. Cada vez que llueve, ¡pum!, se hincha con una fuerza tremenda, y cuando se seca, se contrae. Este movimiento ejerce una presión brutal, es capaz de levantar y dejar caer secciones enteras de la estructura. Es increíble la fuerza que tienen. Y miren, los efectos son muy claros. La presión que hace el suelo es tan, pero tan fuerte que empuja toda la estructura, desde abajo y hacia los lados. De repente, una puerta que antes cerraba perfecto ya no cierra, o sentimos que los pisos están como inclinados. Esos no son problemas de la casa como tal, son síntomas de que el suelo debajo se está moviendo. Ok, vamos con el segundo sospechoso, el asentamiento diferencial. Si lo de antes era un problema de expansión, o sea, de hincharse, esto es un problema de desequilibrio. Es simple, imaginen que una parte de la casa se empieza a hundir más rápido que la otra. Esta diferencia, ese desnivel, crea una tensión, tremenda en toda la estructura. Y adivinen qué, las señales se parecen mucho a las del caso anterior. Esas grietas en diagonal que vemos en las paredes, los pisos chuecos, muchas veces son la consecuencia directa de este movimiento desigual. Y es aquí donde esa pequeña grieta que vimos al principio, se convierte en una bandera roja gigante. Y para terminar con nuestros sospechosos, tenemos el más, dramático de todos, la licuefacción. Ojo, esto solo pasa durante un terremoto, pero es aterrador. El suelo, que está lleno de agua, de repente pierde toda su fuerza, toda su rigidez y se comporta literalmente como un líquido, así como lo oyen. El terreno firme que sostenía el edificio, de un segundo a otro, ya no está. Las consecuencias, como se imaginarán, son devastadoras. Bueno, ya vimos los problemas físicos. Ahora hablemos de dinero, de las consecuencias financieras. ¿Por qué un problema de este tipo puede hacer que el valor de una propiedad se suba a una montaña rusa y con muchas bajadas? Esta línea de tiempo es genial. De verdad, nos muestra perfectamente cómo sube y baja el valor de una propiedad. Miren, empezamos con el valor normal de mercado. Todo bien, pero ¡zas!, se descubre el problema y el valor se desploma por la pura incertidumbre. Luego, cuando los ingenieros lo evalúan y ya sabemos cuánto va a costar arreglarlo, el valor se ajusta. Y aquí viene lo interesante. Después de la reparación, el valor no solo se recupera, sino que a veces hasta puede subir. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Pues porque ahora el problema no solo está solucionado, sino que está documentado. Se eliminó un riesgo que ya se conocía, y eso puede hacer que la propiedad sea vista como una inversión más segura que otras que quizá tienen problemas ocultos. Pero, a ver, no todos son malas noticias.
Para nada. La buena nueva es que para cada uno de estos problemas, la ingeniería tiene soluciones. No es el fin del mundo. Vamos a ver cómo se arregla esto. Básicamente, hay dos caminos principales para la reparación. Por un lado, las reparaciones reforzadas. Piensen en ellas como ponerle una sutura a una herida, ¿no? Son perfectas para grietas más pequeñas, que no son estructurales. Pero cuando el problema es serio, como un asentamiento importante, ahí necesitamos artillería pesada, el subapoyo, o como se conoce en inglés, underpinning. Esto es literal, como darle a la casa un par de piernas nuevas, mucho más fuertes y profundas, que se anclan en terreno firme. Y al final del día, todo esto nos lleva a una conclusión súper importante. La mejor defensa contra estos problemas no es echar más cemento, es el conocimiento, es tener la información correcta y, sobre todo, al equipo de expertos adecuado. Y cuando hablamos de equipo, nos referimos a esto. Nadie puede resolver esto por su cuenta, se necesita un equipo de profesionales. Piénsenlo así. El ingeniero geotécnico es el detective, el que investiga la escena del crimen, por así decirlo, y descubre qué está pasando en el suelo. Luego, el ingeniero estructural es el cirujano, el que diseña la operación para curar al edificio. Y finalmente, el tasador es el economista del equipo, el que traduce todos esos informes técnicos al lenguaje que todos entendemos, el del dinero, el del valor de la propiedad. Y con esto quiero que se queden. El mensaje central es este. Entender el problema es el primerísimo paso para resolverlo y, por supuesto, para proteger una inversión. Miren, el miedo casi siempre viene de no saber, de la incertidumbre. Pero en el momento en que entendemos qué está pasando, podemos empezar a trazar un plan. Se trata de convertir un riesgo desconocido en un plan de acción concreto para cuidar lo que, para muchos, es la inversión más grande de su vida. Así que, para cerrar, les dejo esta pregunta. La próxima vez que alguien vea una grieta en una pared, en lugar de pensar, un defecto, quizás la pregunta correcta sea, ¿qué nos está tratando de decir el suelo que está debajo? Muchas gracias por habernos acompañado.